Aquí está. Y dice así. Luis nació el 31 de diciembre de 1970. Sus padres son el señor Luis E. Nieves Rosado y la señora Doris Machín Rodríguez. Su hermano menor se llama Jorge Alexis Nieves Machín. Luis es esposo de Yanira Ortiz y padre de Soliana Luzán y de Piper Valkyrie. Cursó sus grados primarios e intermedios en la Escuela Pública Rafael Cordero y sus grados superiores en la Escuela Medardo Carazo. Estudió psicología en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y estudió pastorales en la Universidad Teológica del Caribe. Y tiene una trayectoria bastante extensa y vamos a escucharla. Dice, fue secretario de jóvenes, fue presidente de jóvenes, fue pastor de jóvenes, coordinador de eventos de juventud masivo como el Highway Fest en Trujillo Alto, fue presidente de la CONFRA en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, director juvenil distrital de Trujillo Alto en 2 ocasiones, fue ministro exhortador, ministro ordenado, miembro de la Junta Asesora del Departamento de Juventud y Discipulado, coordinador del Desfile Nacional de Talentos, coordinador de viajes misioneros con juventud a República Dominicana y Venezuela, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board Barrio Santa Rita en Gurabo, presidente del Comité Timón del Encuentro Nacional de la Juventud del Ministerio Cristo Viene de DJ Ávila, traductor en predicadores tales como Tim Hill, que es el director de Misiones Mundiales, Tom Maiden, director mundial de Juventud y Discipulado, Ismael Charles, director del Campo del Caribe, entre otros ministros poderosos. Fue director nacional del Departamento de Juventud y Discipulado en el 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. Y actualmente está ejerciendo su pastorado en esta su iglesia, la Iglesia de Dios Mission Board de Rexville, Bayamón. ¿Quién le da un aplauso a nuestro pastor? Es un gran honor para nosotros que nuestro pastor esté celebrando este ascenso ministerial. Y quisiera darle la oportunidad que pase por aquí, a cargo del mensaje de la ocasión, al doctor Ricardo López, obispo administrativo de la Iglesia de Dios Mission Board en Puerto Rico. Dios le bendiga. Qué alegría, hermanos y hermanas, de encontrarme. Así que hay un ambiente de fiesta, de celebración y de adoración al Señor. Esta agrupación tan extraordinaria que nos transporta hasta el tercer cielo mientras adoramos al Señor. Eso es. Mis saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a nombre también de el equipo de trabajo excelente que tenemos en el Centro de Recursos Ministeriales de la Iglesia de Dios, y me acompaña mi novia eterna. Vamos a pedirle a ella que pase por aquí. Saludos. Bueno, que el Señor les bendiga en esta noche. Damos gracias al Señor nuevamente por encontrarnos aquí para adorar juntos al Señor. Felicitamos al pastor y a su esposa por este ascenso ministerial y saludamos a todos los ministros que se encuentran aquí con nosotros. Que les bendiga. Amén. Ella no habla mucho, pero ya habla más que yo. En esta noche también me acompaña el director nacional de la juventud. Eso es. Voy a pedir que pase por aquí también recibir. Bendiciones y saludos a todos y a todas. Qué bueno estar aquí acompañando a un compañero, Luis, que siempre lo he admirado por su fidelidad y su compromiso con el Señor. Y después de haber trabajado 6 años con la juventud, me ha tocado estar en esta posición, y doy gracias a él por el trabajo magnífico que hizo con la juventud de la Iglesia de Dios. Así que el estar aquí para mí es un privilegio, acompañando y respaldando a este compañero de milicia. Dios me lo bendiga. Gracias. Estuvo acompañando
cargo pastoral del reverendo Luis A. Andino. En esta noche me regocijo porque veo por aquí dos ministros que no hace mucho recibieron sus credenciales. Reverendo José Torres, que creo que el domingo pasado estábamos entregándole su credencial de ministro exhortador. Un aplauso para él. También está la reverenda doctora Ibeliz López, que no hace mucho le estuvimos entregando su credencial como ministro exhortador. Quisiera que los ministros que estén aquí, los y las ministros, se pongan de pie. Los y las. Esto es parte del gran cuerpo ministerial que tiene la Iglesia de Dios aquí en Puerto Rico. Un aplauso para ellos. Quiero reconocer también la presencia del presidente de la Junta de Directores de la Universidad Teológica del Caribe, reverendo Pablo Valentín. Pase por aquí y danos también un saludito. Eso es. Y al lado suyo, su novia eterna. Le queremos un montón. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Qué bueno es estar en la compañía y la comunión de los santos. Amén. Es una alegría, es un gozo poder compartir este tiempo, es un privilegio estar aquí con... Ustedes no me van a perdonar, pero para mí es Luisito y Yanira. Y Piper, ¿verdad? Es algo especial poder estar aquí. Wow. Hace tantos años que el Señor en honestidad me mostró que tenía grandes cosas para Luis. Fue en un campamento, en el campamento Gosén de la Iglesia de Dios. Era todavía casi un adolescente. Y yo solo sentí el toque del Señor para ir a orar con Luis. Y yo no sé ni siquiera si él se acuerda de eso. Pero yo sabía, había una convicción de parte del Señor dentro de mi ser, de que Dios tenía algo muy especial con él. De ahí hemos seguido, ¿verdad?, su trayectoria. Dios nos ha permitido verle levantarse junto a su familia, luego casarse, ¿verdad?, y todo eso. Yo me regocijo en gran manera, porque sé que todavía la obra no se ha completado. El que comenzó la buena obra en ustedes la va a completar hasta el día de Jesucristo. Así que, hermanos y hermanas, ámenlo, apóyenlo. Yo sé que Dios los va a bendecir a través de él y de su ministerio, y yo sé que ustedes van a ser una bendición para él, para esta familia, como iglesia. Hacía más de 10 años que no venía para acá. La última vez que estuve, el pastor era Tommy Acevedo, así que imagínate. Así que, sí. Pero me gozo de estar aquí. Gracias al obispo, gracias a su ministerio. Agradecemos este tiempo de gran manera. Y por ahí está mi esposa, como me dijeron, la hermana Miriam Caraballo, cariñosamente Nani, y nos alegramos de estar aquí. Dios me los bendiga y los guarde a todos, hermanos. Al reverendo Pablito, así le decimos nosotros, Pablito Valentín. También, aunque yo he presentado a todos los ministros y las ministros que están aquí, tengo que reconocer al pastor Carlos Alicea, que bajo su ministerio han salido tantos líderes de su congregación. Y de hecho, el ministro que vamos dentro de algunos minutos a llevar a cabo la ceremonia de ascenso ministerial surge de su iglesia. El director juvenil es de su iglesia. El director de los caballeros es de su iglesia. Así que significa que es un buen mentor. Carlos, ponte de pie. Un aplauso para él. Ahora les invito a estar de pie. He escogido dos versículos. Gloria a Dios. Miqueas capítulo 3, versículo 8, y Miqueas capítulo 6, versículo 8.
Y voy a leer en la nueva versión internacional. Yo, en cambio, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor y lleno de justicia y de fuerza para echarle en cara a Jacob su delito, para reprocharle a Israel su pecado. Miqueas 6, versículo 8. Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Padre, gracias por esta experiencia de adoración. Y ahora con mucha humildad te pedimos, por favor, ilumíname, inspírame y úngeme. En el nombre de Jesús. Amén. Desde Primera de Reyes capítulo 12 hasta Segunda de Reyes capítulo 25, usted va a encontrar la división del reino de Israel. Al morir Salomón, su reino se dividió. 10 tribus formaron el reino del norte, llamado Israel, y 2 tribus del reino del sur, llamado como Benjamín, de la tribu de Benjamín, Judá y Benjamín. La narrativa bíblica nos presenta cómo la institución del rey fue afectada positiva y negativamente por la fidelidad de este a Jehová o a Yahvé. Las alianzas de algunos reyes con paganos afectaron lo que es y era el tejido político, social y religioso, tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Siempre la voz y la intervención del profeta se dejó sentir. Hombres de Dios y profetas fueron emplazados por Dios para recibir ¿qué? Palabra de Dios y proclamar el así dice Jehová. Por ejemplo, Elías se enfrenta a un rey Acab y a su esposa Jezabel. Habían llevado el reino del norte a la idolatría y a la inmoralidad. El culto a Baal, el culto a la diosa Acera. Ambos cultos que promovían la prostitución sagrada. Luego del enfrentamiento de Elías a los 450 profetas de Baal y a los 400 de la diosa Acera en el monte Carmelo, fue perseguido. Y fue perseguido por Jezabel. Elías huyó por un momento depresivo, hasta aún deseándose la muerte. Estuvo caminando 40 días y 40 noches hasta que llegó al monte Horeb, al monte de Dios. Allí se guareció en una cueva. Y el escritor bíblico dice que allí, en la cueva, llegó la palabra del Señor. Y le dijo, ¿qué haces aquí? Y Elías le contesta, me consume
mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. El siglo 8 antes de Cristo nos presenta esa época de oro del profetismo en la vida de la nación de Israel. Nos presenta el ministerio profético de Isaías, de Oseas, de Amós y de Miqueas. Y toditos ellos contemporáneos. Oseas profetizó durante el tiempo de los últimos reyes de Judá. Por tanto, fue contemporáneo de Amós en Israel y de Isaías y de Miqueas en Judá. Él pudo ver el deterioro político y la decadencia moral en cada área de la vida de Israel. La degradación estaba a la orden del día. El pecado dominaba la vida social y la vida espiritual del pueblo. Y aunque estaban siendo atacados por Asiria, un gran enemigo, el peor enemigo no era Asiria, era la corrupción interna de la sociedad de Israel. El libro de Oseas es un recordatorio de que el pecado es semejante a la infidelidad dentro del matrimonio. Enviando una lección. El que peca se aleja voluntariamente de Dios. Sin embargo, qué bueno es Dios. Dios ha proporcionado perdón y reconciliación. Aleluya. Amós rehusó ser clasificado con los profetas y con los profetas profesionales, entre comillas, porque los profetas profesionales se habían vuelto infieles en su tarea como profeta. Al ser rechazado por Amasías, sacerdote de Betel, Amós le dice: ustedes lo saben, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino que cuido ovejas y cultivo higueras. Pero el Señor, pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Así que Amós oye la palabra del Señor. Amós examina la vida religiosa de Betel con mucho cuidado, bien observador. La gente estaba satisfecha, estaba viviendo en el puro confort. Sus cultos eran extraordinarios, sus cultos eran exitosos. Desde afuera, visto desde afuera, desde una perspectiva exterior, pero eran aborrecibles delante de Dios. Y el Señor les dice a través del profeta: yo aborrezco sus fiestas religiosas.
No me agradan sus cultos solemnes. Aleja de mí el bullicio de tus canciones. No quiero oír la música de tus cítaras. Ustedes tendrán que cargar con la imagen de Sicut, su rey, también con la de Kilium, imágenes de esos dioses astrales que ustedes mismos se han fabricado. Miqueas, me llamo Miqueas. Miqueas profetizó en un tiempo, escuche esto, en el que los pobres llevaron la carga de sostener las frivolidades económicas requeridas por el estilo de vida de los ricos de ese tiempo. Judá se encontraba en la guerra y los pobres tenían que soportar el peso de los impuestos requeridos para ellos. El tributo que se le pagaba a Siria provenía ¿de dónde? De los pobres, principalmente de los pobres. Si hay algún parecido, es pura coincidencia. Hoy es a la clase media. Hay algunos dicen que posiblemente la clase media pueda desaparecer aquí en Puerto Rico. En los tribunales de justicia estaba disponible ¿para quién? Para los ricos. ¿Por qué? Porque los ricos podían comprarla sobornando a los jueces. Y los pobres entonces eran víctimas de los jueces. Los falsos profetas predicaban cosas que le agradaran a los ricos. Y nadie levantaba la voz a favor de los oprimidos y de los pobres. Habían sacerdotes mercenarios. Y los sacerdotes mercenarios cobraban por su servicio. Por lo que con frecuencia los pobres quedaban sin dirección espiritual. En lugar de proteger a los pobres, los nobles se aprovechaban de ellos. Pero Dios llamó a Miqueas y lo llamó a ser un valiente defensor del pueblo contra los ricos opresores, contra los jueces injustos, contra los profetas asalariados y contra los sacerdotes corruptos. Pero ante ese desafío, pastor y profeta y sacerdote, ante ese desafío, ¿sabe qué dijo el profeta Miqueas? Dijo: yo en cambio, observando todo ese panorama y comparándose con todo lo que dice, yo en cambio estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor. Pastor, ante unas estructuras políticas, sociales, religiosas, contaminadas, el Señor le ha ungido, el Señor le ha llenado de poder para enfrentarse con una palabra del Señor, con el así
dice el Señor. Amén. Miqueas dice: estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor, consciente de que la palabra de Dios persuadiría, de que la palabra de Dios convencería, de que la palabra de Dios transformaría actitudes de la gente. Tú y yo nos enfrentamos a una sociedad, como dije ahorita, cuyas estructuras sociales, políticas, civiles, deportivas, académicas y legales están salpicadas por la corrupción y por el pecado. Los medios de comunicación social en nuestro país nos informan continuamente de cómo personas reconocidas en nuestro país están siendo atrapadas por los tentáculos del narcotráfico y por los tentáculos del crimen. Y esto es lamentable en nuestro país. Escuchar la palabra del profeta que dice: yo en cambio estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor, nos llama a nosotros a afirmar nuestra experiencia de transformación en Cristo. Eso es. Y nos invita también a revisar, a examinar, a evaluar, a reevaluar nuestros principios y nuestros valores. Por eso la Iglesia de Dios, dentro de su plan estratégico para este año, ha estado afirmando lo que son los valores del reino en la familia cristiana. Y no nos cansaremos continuamente de repetirlo. Nos llama también no solamente a revisar nuestros principios y nuestros valores, sino a reflexionar, y escúcheme bien, en la siguiente pregunta. ¿Serle fiel a Dios es mi prioridad? ¿Serle fiel a Dios es mi prioridad? Dentro de nuestra jerarquía de valores, serle fiel a Dios es mi prioridad. Número 2, ¿cómo administro mi vida? Número 3, ¿qué yo hago en lo secreto, donde nadie me ve? Eso es. Número 4, ¿a quién consulto yo para tomar decisiones? Alguien dijo que hay cosas que se hacen en lo secreto que provocan escándalo en el cielo. ¿Sabe usted que el primer cigarrillo que usted fume lo va a amarrar al vicio del tabaco? ¿Sabe usted que el primer pitillo que te fume te va a amarrar al mundo de la droga? ¿Sabe que la primera cerveza que te tomes te va a amarrar al alcoholismo? Y la Sociedad de Alcohólicos dice que la peor experiencia es tomar la primera cerveza. ¿Sabes que la primera película pornográfica que veas te va a amarrar a la industria pornográfica? Tu mente, tus sentimientos, tus emociones se mancharán. Pablo hace una exhortación a la iglesia en Roma. Y en cada ocasión que tengo para predicar, a lo mejor si me señalan que soy
mal predicador y no uso bien la homilética o no hago buen uso de la hermenéutica, pero tengo que repetirlo como profeta. Romanos 12, versículo 1 y versículo 2. Os ruego por las misericordias del Señor que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis entender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. El profeta Miqueas dijo: yo en cambio estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor. Gloria a Dios. ¿Está lleno del Espíritu del Señor? Y de eso el pentecostalismo ha aportado en gran manera al pueblo de Dios, al pueblo santo de Dios. Cuando se habla de la plenitud del Espíritu, cuando se habla del bautismo del Espíritu, alabado sea el Señor. O Pablo cuando dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Eso es. La iglesia tiene que vivir en el poder del Espíritu. ¿Saben lo que yo dije? La iglesia del Señor tiene que vivir en el poder del Espíritu. Gloria a Dios. Nosotros, los ministros de Dios, los sacerdotes de Dios, tenemos que depender más del poder del Espíritu. Es buena la preparación y yo creo en ella. Es buena la preparación teológica. Es buena la preparación intelectual, conocimiento. Pero Pablo le dice a la iglesia de Corinto: yo he venido a ustedes no con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu. Gloria a Dios. Quien persuade a la gente no son mis palabras, ni son sus palabras. Quien persuade a la gente es el poder del Espíritu Santo. Yo estaba leyendo ayer un newsletter que me envía churchleaders.com y hablaba de la muerte del pecado. Y habla una profesora de inglés de una universidad reconocida de los Estados Unidos, donde dice que a los 20 años tuvo una relación lésbica y desde ese momento se envolvió en esa relación lésbica. Y cuando ella pudo entender que lo que estaba haciendo estaba mal delante de Dios, fue cuando llegó a una iglesia, escuchó la proclamación de la palabra de Dios y el Espíritu Santo le dio convicción que la vida que llevaba era una vida pecaminosa. Y cuando ella escuchó eso, se sintió sucia delante de Dios y fue corriendo y levantó su mano y aceptó a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Y ahora, mientras da clase
allí en la universidad, se encarga de hablarle a otro lo que Cristo hizo en su vida. ¿Por qué, pastor? Porque el Espíritu del Señor está en nosotros, y cuando proclamamos la palabra y enseñamos la palabra, el Espíritu Santo es quien se encarga de cambiar a la gente, de transformar a la gente, de libertar a la gente. Cada vida. Y conforme a esta palabra que fue repartida, tú satisfagas la necesidad de cada uno de los aquí presentes. Al pastor y su amada esposa, llénale cada día de la unción y del poder del Espíritu Santo. Gracias. Para alcanzar la visión y para cumplir tu propósito, no solamente en la iglesia, sino en toda esta comunidad que les rodea. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gozo que nos hemos congregado en esta noche para consagrar como ministro, obispo ordenado, celebrar y entregar el certificado correspondiente al reverendo Luis Edgardo Nieves Machín. El mismo es otorgado después de haber obtenido la recomendación del Comité de Credenciales y el obispo administrativo, y de haber aprobado el examen reglamentario sobre las enseñanzas, disciplina y gobierno de la Iglesia de Dios. El rango de ministro obispo ordenado ha sido endosado por el director de Campo del Caribe, Dr. Ismael Charles, y este servidor, reverendo Ricardo López Ortiz, como obispo administrativo de Puerto Rico. Reverendo Luis Edgardo Nieves Machín, usted ha sido llamado por el Señor. Gloria a Dios. Y ha sido llamado a este ministerio, y entendemos que ha sido de bendición y serán de bendición. Quiero leer algunas porciones bíblicas, como por ejemplo en Efesios 4, versículo 1 al 6, lo voy a leer en el lenguaje sencillo. Les ruego que vivan como deben vivir quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Sean humildes, amables y pacientes, y con amor dense apoyo los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Solo hay una iglesia, solo hay un Espíritu, y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay un Dios, y es Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa en por medio de todos y está en todos. El apóstol Pablo le habla a su pupilo Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 15, y le dice: hagan todo lo posible por ganarse la aprobación de Dios, así Dios les aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero según el lenguaje sencillo. La Reina Valera dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza bien la palabra de verdad. Otra versión dice que reparte bien, otra dice que divide bien la palabra de verdad. También el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 2 al 5, le dice: cuando Jesucristo venga como Rey, juzgará a todos, tanto los que estén vivos como a los que estén muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigo de lo que te ordeno. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores. Corrígela y anímala. Instrúyela con mucha paciencia. Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrán oír enseñanzas diferentes. Por eso buscarán maestros que le digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que pondrá atención a
toda clase de cuentos. Y termina diciéndole a Timoteo: pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. Procedemos a los votos ministeriales. Le voy a hacer una pregunta, acercarse un poquito más. Para acá. Y usted me va a contestar: sí, lo prometo. Por la bendita gracia del Todopoderoso Padre Celestial, ha sido llamado para el ministerio del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escogido para proclamar su gloriosa verdad. También gozará del privilegio de ser miembro fiel del ministerio de la Iglesia de Dios Mission World. Por tanto, pregunto: ¿se someterá voluntariamente a los principios y reglas de conducta de nuestra organización, creyendo que con la ayuda del Espíritu Santo será un ejemplo para aquellos a los cuales se espera guiar y servir? Sí, lo prometo. ¿Está dispuesto a someterse a la disciplina y gobierno de la Iglesia de Dios Mission Board, como le indica la Escritura y como se establecen las enseñanzas aprobadas por la Asamblea General Internacional? Sí, lo prometo. Promete que la Biblia seguirá siendo su libro favorito y que con profunda meditación y oración estudiará su contenido. Sí, lo prometo. Quiero hacer un paréntesis. Usted es un profesional. Usted utiliza la palabra para enseñar, para predicarla, para dar estudio bíblico. Pero nunca pierda la sensibilidad de temprano en la mañana darle lectura a esa palabra, entendiendo que la palabra de Dios nos habla. Nunca pierda en su vida devocional leer la palabra más allá de su compromiso profesional de predicar, de exhortar, de dar estudio bíblico. Promete cuidar su testimonio para no traer reproches sobre su persona y la organización que representa, alejándose todo lo más posible de toda apariencia de pecado. Sí, lo prometo. Promete atender a su familia, esposa, manteniendo en su corazón que ellos son su primer ministerio y que son parte vital de los logros que alcanzará en el ministerio. Sí, lo prometo. Promete mantenerse fiel, amar y respetar la organización a la que pertenece la Iglesia de Dios Mission World. Sí, lo prometo. Reverendo Luis Edgardo Nieves Machín, por cuanto le plujo a Dios separarle entre los hombres y las mujeres para este santo ministerio, con la autoridad que me confiere la Iglesia de Dios Mission World en Puerto Rico y Cleveland, Tennessee, yo, Ricardo López Ortiz, obispo administrativo de esta iglesia, le comisiono y nombro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como ministro obispo ordenado con todos los derechos y privilegios que desde ahora le corresponde. Así le ayude Dios. Quisiera que todos los ministros y las ministros que estén aquí pasen aquí al aceite. No sé si el obispo de distrito llegó. ¿No?
tú lo llevas, Señor, a una nueva dimensión. Y nosotros lo ungimos, ponemos nuestras manos, hablamos plenitud, hablamos gracia, hablamos ayuda y hablamos fortaleza. Señor, lo ungimos con la gracia que da tu Espíritu Santo. Y tú no fallarás. Tú no fallarás en iluminar su camino y en dar fuerza. Lo dedicamos a ti, los dedicamos a ti. Los ungimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la gloria por Amén. siempre. Aleluya. Gracias, Dios. Aleluya.